Israel se defiende en los cielos. Israel se defiende en los cielos gracias a su fuerza aérea, una de las mayores en el mundo, el cual sistemáticamente elimina a los enemigos que miran de atacarlo. Durante los meses pasados se vio su capacidad de destrucción, sea en el Irán, sea en el Líbano, sobre las ciudades, los centros militares de los enemigos islamistas chiitas que juran la eliminación de Israel. Así, la supremacía de Israel le permite de defenderse en un medio enemigo donde se topa, cosa que a muchos en el mundo no les parece ser verdadero, sobre todo en las administraciones oficiales europeas. Ver y aceptar que los judíos hoy en día son capaces de defenderse sin demandar ayuda, los encantan. Nos acordamos con mucha tristeza los momentos embarazados de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el año 1944 los judíos americanos e ingleses se habían adresado a Franklin Roosevelt y a Winston Churchill para demandarles una misión de bombardamiento de la línea del chemin de fer que iba a Auschwitz y así salvar a los judíos hongaresos de la muerte. Demanda piadosa que no fue hecha. Nos acordamos con mucha tristeza y con amargura de aquellos años de no poder defendernos de nosotros para nosotros. Hay 20 años de la visita simbólica de los aviones israelianos en los cielos de los campos de horror de Polonia, donde los pilotos prometieron ser los guardianes del pueblo judío y de su nación israeliana, que sin falta la cumplieron años después con los ataques sobre el Irán, el Líbano y el Yemen, que luchan a destruir Israel. Un tiempo el cielo era silencioso en el Medio Oriente, mas él no será más del todo vacante, visto que la fuerza aérea israeliana lo dominará por siempre. Theodor Herzl y los primeros sionistas fueron terrorizados de la persistencia del antisemitismo en Europa. Los judíos en los siglos XIX y XX se emanciparon y se adaptaron haciéndose miembros de la alta sociedad europea. Ellos participaron activamente al crecimiento y al desarrollamiento de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, de la política y del comercio en el continente. Malgrado esto, el odio continuó tomando diferentes formas en diferentes países, que finalmente en todos los lugares del continente el mismo denominador de enemistad puso al lugar de amenguarse. Para Herzl la solución era simple: eliminar la causa de la enemistad. Por modo de esto, él avanzó que los judíos debían exilarse de los países antisemitas, enfraguando su estado soberano. Él pretendió que, no siendo más musafires en los países en los cuales viven, el antisemitismo será desaborrado por los autóctones. En viviendo en condiciones de musafir en tierra que no es la suya, el judío creó sospecha y enemistad. En eliminando estas condiciones, él pensó que el antisemitismo va a desaparecer. Él pretendió que en este caso los judíos tendrán una vida normal entre las naciones. Malhorosamente, él se erró. El establecimiento de Israel no eliminó el antisemitismo, mas trocó su facha. La enemistad perdura y a cada oportunidad permite a que ella se reviva
contra el pueblo del Yo. El antisemitismo aparece tejido en la tela de la humanidad. En las generaciones actuales se hicieron muchos esfuerzos para luchar contra el fenómeno del antisemitismo en estableciendo diálogos entre las comunidades, creando museos sobre la Shoah y la tolerancia, y leyes votadas en muchos países del occidente que permitieron limitar a bastante su desarrollamiento. Mas todos estos esfuerzos no parvinieron a su resurrección actual con el modelo de la vieja enemistad. El lenguaje trocó, mas la estructura quedó siempre la misma y que no sabemos malorosamente cuándo desaparecerá de la historia. Hay un siglo que los judíos fueron acusados por los comunistas de ser responsables del capitalismo global, mientras los capitalistas fueron convencidos que ellos ayudaron al desarrollamiento del comunismo revolucionario, así creando sin rendirse cuenta entre ellos una alianza antisemita. Hoy se ve otro género de alianza. Los hiperprogresistas de la sierra del mundo civilizado, por lo más corruptos, acusan a Israel de maltrato, de ocupación de territorios, de apartheid y de imperialismo. Además, los círculos de la derecha reviven acusaciones viejas sobre los judíos, como el control de la economía y de la política de las grandes potencias, enagizando con calladez detrás las escenas a los cuales se ajustan los islamistas fundamentalistas y sus simpatizantes. Extraño esta alianza, parece discordante, mas malorosamente no es. Basta demandar la historia actual judía. Actualmente la narrativa antisemita fraguó de manera falsa justificada la enemistad y mismo el asesinato. El discurso en los medios antisemitos lleno de mentiras troca la realidad, lo que con tiempo, a fuerza de repetirlo, se familiariza en el meollo de la calle ignorante y se hace creíble. Difícil de luchar contra estas mentiras que nos causan mucho mal. Mas Israel es bastante fuerte, malgrado la situación desagradable, y tanto que él militarmente, económicamente y socialmente progresa y queda unido. Poco le importa lo que los antisemitas dicen y obran. Hoy Israel en los cielos anuncia un nuevo aire de dominación en el Medio Oriente.